¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más aquí en Conversaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si está comiendo, pues muy buen provecho. Hoy en Conversaciones con Nacho Pérez, desde Durango, Durango. Hoy toca el turno de... Híjole, tu nombre, exégesis y... No, es al revés. No, sí es así. Exégesis y hermenéutica bíblica. Hoy es viernes de exégesis y hermenéutica bíblica con Nacho Pérez. Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, hermano. Aquí listos para exponer de la palabra cristianos. Hoy vamos a hablar de la palabra cristiano. Cristiano. El otro, el 1, 2, 3 fue Cristos y hoy toca el turno de cristiano. Bueno, vamos a empezar diciéndoles que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video y que lo compartan para que llegue a más personas estos videos que hacemos. Como ya saben todos ustedes, tenemos los días lunes, tenemos la entrevista. Esta semana estuvimos con el pastor Steve Robson, nos estuvo platicando algunos testimonios cuando él era policía por allá en los Estados Unidos. Y el miércoles tuvimos al pastor Juan Francisco Holguín con la biografía del ministro Oscar Galdona de Venezuela. Y hoy estamos con Nacho Pérez. Nacho Pérez con exégesis y hermenéutica bíblica con el tema cristiano. ¿Verdad, Nacho? Bueno, vamos a entrar en materia porque luego ya al final comentamos al respecto. Adelante, Nacho. Sí, la palabra cristiano aparece en las Sagradas Escrituras 3 veces nada más. Entonces es muy interesante ver esas escrituras para ver qué significa ahí la palabra cristiano en el texto griego y qué nos arrojan entre los 3 textos. Vamos a ver el primero, que está en Hechos 11:26. Dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ya a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí aparece la primera vez que dice que a los discípulos. Entonces tenemos que ver que la palabra discípulo en griego se dice matetes. De ahí viene la palabra maceta. Y macetones, ¿qué han oído ustedes que le dicen macetón? La palabra maceta es donde tú pones una plantita y la cuidas hasta que crezca. Entonces la palabra maceta en griego, eso quiere decir discípulo. Y discípulo es un seguidor de. Es decir, aquí dice que a los discípulos, aquí por primera vez, a los discípulos se les llamó cristianos. Así como dice aquí cristianos, en griego dice cristianos, igual. Solamente se escribe con el alfabeto. Estas letras que tenemos aquí nosotros se llaman abecedario, por el ABC. En griego se llama alfabeto porque es alfa, beta, gamma, delta, eta, iota, kappa, lambda, así. En hebreo se dice alefato porque se empieza alef, bet, gimel, dalet, vau, así, alefato, abecedario. Y aquí en griego dice cristianos, igualito, solamente con letras griegas. Entonces, ¿qué quiere decir cristianos? La palabra cristianos, la palabra cristiano, aparece con esa palabra difícil al final, que es sano, y esa palabra significa con relación a, que pertenece a, y que, por ejemplo, has oído la palabra que dicen fulano, mengano, sutano y perengano. Claro. Esa terminación es una persona que es relativa a. Por ejemplo, la palabra fulano es una palabra árabe que dice que habita solo. Fulano, mengano y sutano, esas palabras son de otros idiomas, pero se refiere a alguien sin importancia, a alguien indefinido, a alguien cualquiera, ¿sí? Y así las usamos en español, pero son palabras de otros idiomas, varias son del árabe. Perengano viene de Pérez, como si le pusieras fulano, sutano y perengano ya con apellido al mengano.
Entonces, aquí la palabra cristiano significa que pertenecían o que eran relativos o seguidores de Cristo. Y es muy importante que no somos jesucianos, como los marianos. Tú nunca has sido católico, pero hay una línea allá que son marianos que siguen a María. Aquí no son jesucianos, sino que la palabra viene del Cristo, que es precisamente la acción que viene a desarrollar. Es decir, no nos llamamos jesucianos, sino que cristianos, porque es exactamente la obra a la cual Jesús vino a desarrollar. ¿Sí? En el capítulo 1 de San Juan, cuando Natanael estaba orando debajo de la higuera y fueron y le dijeron: hemos encontrado al que habla en las Escrituras, al Mesías, llamado el Cristo. Entonces Jesús fue con él y le dijo: he aquí, cuando llegó con Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y dijo: ¿de dónde me conoces, Señor? Dijo: cuando te vi debajo de la higuera. Entonces dice el profeta, hermano, si aquí, él está en la línea de discernimiento, si aquí viniera un hombre y yo dijera: este es un verdadero cristiano, un cristiano genuino, ya me voy yendo bien adelante, era lo que iba a decir al último, ya lo estoy diciendo primero. Es que la palabra que está aquí dice que fueron llamados, se les llamó cristianos, nomás aparece 2 veces esa palabra, crematizo se llama. Y la palabra crematizo quiere decir alguien que era llamado por causa de su oficio. Por decir, un taquero, un panadero, un mecánico. Por ejemplo, hay una palabra que en una ocasión vamos a ver que es griega, también es profeta. Y la palabra ta es el individuo, como motociclista, automovilista. La palabra ta es el individuo. Entonces, profeta quiere decir profemita. Es alguien que dice cosas antes de que sucedan. Entonces la palabra panadero, taquero, así determina un oficio. Entonces la palabra crematizo, que se aplica aquí cuando dice se les llamó, a ver, es como cesariano, los que pertenecían a César. Se me van los nombres que habían en el tiempo, pero eran de emperadores. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, San Pablo dice algo muy interesante, mira, que nos determina lo que está pasando aquí. Es Romanos 7. Me gusta mucho eso porque nomás aparece 2 veces esa palabra. Dice: es el capítulo 7:3 de Romanos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pues ahí es donde aparece esa palabra crematizo. Se refiere a una persona que se dedica a algo, a alguien que ejerce un oficio a lo cual se dedica. Y pues esto está muy feo, pero solamente esas 2 veces aparece que cómo se le llama a alguien por lo que se dedica, ¿entiendes? Por eso se parece a un negocio, a alguien que está involucrado en eso. A eso se refiere, que se les llamó cristianos. Ahora, la palabra cristiano no se les puso como una palabra bonita, era un mote despectivo, peyorativo, de ofensa. Ahora, los judíos no les dijeron cristianos, porque un judío no podía ponerle ese nombre de Mesías, de Cristo, a esas personas que para ellos eran de baja ralea. Tú sabes lo que decía Pablo, que andaba persiguiendo a esos hombres que se llamaban del nombre de Jesús. Entonces él dijo: yo los voy a agarrar, a mí denme cartas, yo los meto en la cárcel. Entonces se les llamó cristianos, pero no era un nombre bonito, era un nombre despectivo, ¿sí? Son cristianos. Entonces el judío no les decía cristianos, porque ellos no les podían poner ese mote del Mesías que ellos estaban esperando a esa clase de gente, a esa gente corriente, ¿no? Del vulgo y sin letras. Entonces ellos mismos tampoco se llamaron cristianos,
se les llamó cristianos los gentiles. Incluso hay un texto extrabíblico de esos hombres que escribían en tiempo de Jesús, que escribían, hombres que escribían griego, otro tipo de griego, y dice que había una clase de gente, una ralea de gente, a la cual se le llamaba cristianos porque eran seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Entonces ahí aparece el mote, donde vemos que no es una palabra bonita, pero entonces tenemos otro texto que nos da más luz sobre esto, ¿no? Que es el capítulo 26, ya casi terminando Hechos, el libro de los Hechos, es el capítulo 26 y parece que es el versículo 28, sí, Hechos 26, versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es la segunda vez que aparece la palabra cristiano en todo el Nuevo Testamento, y en el libro de Hechos ya van dos. Dice Agripa a Pablo, le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahí en griego aparece una palabra que se llama oligo. Los de poca fe se le llama oligopistía. Entonces aquí dice que le faltó poquito. Oligo dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Es la segunda vez que aparece la palabra cristiano. Entonces aquí tenemos, es un hombre muy importante, Agripa. Usted es el gobernador. Llevaron a Pablo ante él para que se defendiera. Y en Pablo, dice que Agripa conocía las escrituras. Y entonces Pablo le empezó a hablar en cierto modo y dijo, por poco y me persuades a ser cristiano. Ahí aparece la palabra. Pero ahí no tiene, es decir, casi parece que le dice, por poco me persuades a ser como tú. Solamente ahí se queda. Pero si nos vamos nosotros a la carta de San Pedro, una carta de San Pedro, la primera, que es el capítulo 4 y el versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ay, Señor. Sí, 1 Pedro 4:16, sí estoy bien. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. Entonces aquí tenemos que los cristianos ya asimilaron este mote que se les había puesto y lo está comparando el padecer como homicida o como ladrón. Dijo, no lo hagan, pero si padecen como cristiano, glorifique a Dios por ello. Está muy bonito, hermano. Se me hace que está chula esta palabra. Porque aquí ya te está diciendo que para ser cristiano no es una persona que dijo ya va a ser cristiano, ya. Sino que llevaba consigo, como dice la Escritura, todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, sufrirá también persecución. Bendito sea el Señor. Entonces aquí la palabra cristiano lleva consigo sufrimiento. Fíjate. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces aquí ya la palabra conlleva glorificar a Dios. ¿Sí? La primera vez se les aplicó ese nombre. Segunda, cuando el gobernador la menciona, no te deja, solamente dice, me ibas a persuadir a ser como tú. Pero en esta, la palabra cristiano conlleva sufrimiento y glorificar a Dios por ello. O sea, aquí ya te está dando una aura, una atmósfera alrededor de este nombre, una cierta
modus vivendi, un modo de vivir que lleva consigo sufrimiento, vituperio, y que al aceptar todo eso vas a glorificar a Dios. Entonces es maravilloso que solamente 3 escrituras te definan esta cosa tan tremenda. Entonces aquí tengo otra escritura que está aquí en San Juan, que es el capítulo 2 de San Juan, que también está muy bonita. De hecho, el subtítulo, el título que tiene ahí, de lo que le ponen las mismas, los que editan la escritura le ponen un título para buscar la escritura, ¿no? Y dice, Jesús conoce a todos los hombres, es San Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces aquí tenemos una palabra griega, en el 23 y el 24, que se llama pisteuo. Pisteuo es creer. La palabra creer se dice pistis, pero pisteuo es el acto de ejercer fe en alguien. Está bonito, ¿no? Hasta yo me emociono solo aquí. Pisteuo es ejercer fe en alguien. Y dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Es decir, ejercieron fe en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacían. Oiga, qué bonito, ¿no? Ellos creyeron, pero vamos a ver lo que dice Jesús. Como cuando estábamos en la escuela, llegábamos y las muchachas se andaban peinando ahí, pues éramos mundanos todos, y agarraban la secadora y se hacían en pelo, así se usaba el pelo largo todavía a las mujeres. Me acuerdo que llegamos y yo, otra le dijimos, oigan, qué guapas. Y dijo, lástima que nosotros no podamos decir lo mismo de ustedes, dijeron las canijas. Bueno, aquí pasa lo mismo. Dice, Jesús mismo no les creía. Ahí aparece en griego aparece la misma palabra pisteuo de ellos hacia Jesús, y pisteuo de Jesús en ellos. Él no ejercía fe en ellos, dice, hermano. Aunque aquí los Cipriano Valeria, que del reino, trajeron fiar. Aquí, tú sabes, también vendes. ¿No te ha dicho la gente, me fía? No le fío. ¿Qué quiere decir? Que no confías en que te lo van a pagar. Entonces aquí dice, muchos creyeron en él, pero Jesús mismo no creía en ellos. Fíjate, hermano, qué bonito está eso. O sea, ellos decían que estaban ejerciendo fe en Jesús, pero él vio, porque él conocía a todos los hombres, que él no creía en ellos, hermano. Me encanta eso, porque te está definiendo la palabra cristiano. Un cristiano es que cree en Jesús, pero tenemos otra, hermano, preciosa, que Jesús no cree en mí. Entonces aquí era lo que ya casi iba a decir, pero eso era para el final. Mira, ya siento hasta aquí en las greñas que se me quieren mover solas. Esto es lo bonito de la exégesis, de la hermenéutica. Vas al texto y Dios se interpreta por sí mismo. En la misma Biblia se interpreta por sí misma, pero tenemos un intérprete divino de la palabra que nos da el tope, le pone la cereza al pastel, y ahí ya no hay quien diga nada. Entonces tenemos que cuando Jesús se encontró con, ¿cómo era? Natanael, que quiere decir Natanael, quiere decir Dios ha dado. Ya Natán quiere decir Dios ha dado, Jehová ha dado, y Natanael quiere decir Dios ha dado. La palabra Natán es dar en hebreo. Cuando Natanael se encuentra con Jesús, Jesús cree en él, hermano. Le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice el profeta, lo busqué en los textos, en la infobase, y lo repite cientos de veces. Es como si aquí viniera este hombre y yo le dijera, este es un verdadero cristiano. Pero a ver, ¿en qué radica que era verdadero cristiano? Las mismas escrituras arrojan eso. Eso es lo que es la exégesis. La misma escritura y la hermenéutica te arroja lo que nosotros queremos saber de eso. Y la hermenéutica nos arroja el significado de que es un cristiano. Él le dijo, este es un verdadero israelita, y Natanael no dijo, oh, este es un hechicero, es un brujo, es un hombre que adivina el pensamiento.
dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La confesión de Natanael da a saber que él estaba confiando en ese individuo, en esa persona que era el enviado de Dios. Y eso es lo que arroja la exégesis y la hermenéutica. La misma palabra te la interpreta, la misma Biblia te interpreta eso, porque cuando dice que a los discípulos se les llamó cristianos, discípulo es un seguidor de Cristo, pero todavía no tenían el mote, les decían los del camino, les decían así, pero en ese momento, bueno, en Hechos 11:26, a los discípulos, esto quiere decir que ya eran seguidores de Cristo cuando se les llamó cristiano. Pero tenemos que, la mujer samaritana dijo, sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Entonces, ¿cómo reconoció la mujer samaritana el crecimiento que hizo de su vida? Y entonces ella corrió diciendo, venga, que vean un hombre que me ha hecho todo. Este es el Mesías. Entonces, 36. Que dice que desde entonces muchos discípulos ya no andaban con él. ¿Ve? Ya vimos que a los discípulos se les llamó cristianos. Para ser discípulo, pues ya se necesitaba irlo siguiendo. Entonces, con estos tres vamos a hacer, son las tres escrituras y tres conclusiones, que en San Juan 6:66 dice, desde entonces, muchos de sus discípulos ya no andaban, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces aquí tenemos que muchos creyeron en él, pero Jesús no creyó en ellos. Entonces estos eran discípulos que lo andaban siguiendo por algún interés. Tú sabes, el capítulo 6 habla de la multiplicación de los panes. Y dijo, muchos me siguen, pero no porque creen en mí, sino por el pan que les di. Y entonces, se llama Pedro, les dijo el Señor Jesús, ¿ustedes también quieren irse? Y él dijo, Señor, ¿a quién iríamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces Natanael, la mujer samaritana y Pedro aquí están confesando, están con su confesión dando a saber que es un cristiano. Es un cristiano que confiesa a Cristo, lo sigue sus mandamientos, porque es lo que dijo Jesús de su familia. Mi padre y mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, ¿sí? Entonces aquí tenemos la definición de cristiano por las meras escrituras. Y ahora sí, ya concluyendo, el profeta dijo que lo que Jesús le dijo a Natanael es como si aquí viniera un hombre y yo les dijera, este es un verdadero cristiano. ¿Y en qué se reconoce un cristiano? Dicen que él no me dice a mí que bajo el discernimiento, no me dice, oh, es hechicería, es brujería, es alta inteligencia, ¿sabe cómo le dice el profeta? No, dijo, él reconoce que detrás de ese individuo está la unción de Dios hablándole o discerniéndole sus pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, eso es lo que las escrituras nos definen como cristiano. Eso es lo que la escritura arroja. Eso, y te fijas, son tres cosas muy sencillas, pero contundentes. ¿Cómo ves? ¿Cuánto tiempo tenemos ahí? 25. Oye. ¿Le vas a dar más? 25. Pues yo creo que con eso está bien, ¿no? Porque ya definimos esas tres cosas. Ya si le vuelvo a dar, voy a repetir todo lo mismo. Bueno. ¿Tienes algún comentario para finalizar o así ya? Pues que me encanta lo que el profeta dice, ¿no? Que la palabra cristiano identifica al Cristo de Dios cercano a su vida, no allá al pasado, porque Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. Entonces el profeta dice de un hombre, si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera defendido a Jesús. Y dice el profeta, Dios no lo va a juzgar por eso, mi amigo. Lo va a juzgar por la actitud que usted está tomando a la palabra ahora. Y eso es contundente, si te fijas. Claro. O sea que uno siempre, dice el cristiano, su error es que siempre está viendo a Dios en el pasado y lo quiere ver en el futuro, pero se le pasa el presente. Entonces, si Jesucristo ha resucitado, nosotros tenemos que saber que está entre nosotros, hermano. Eso es lo que nos mantiene
como el agua, ¿no? La fuente aquella que se le apareció al profeta, le dijo, no, ¿por qué estás tan contento? Digo, es que es a él con que me empuja a mí, dijo. Sí, dijo el hermano Abraham que aquellos romanos latigaron físicamente a Jesús con sus látigos, valga la redundancia, pero nosotros con nuestras acciones hoy mismo lo estamos latigando una vez más. Sí, y despreciando. Porque ese texto de San Juan, si te fijas, dije, muchos creyeron, dice, pero Jesús no creía en ellos. Sí. Eso se acaba, hermano. Tú puedes decir lo que sea, pero si no hay el testimonio, ¿verdad? Sí, es un ejemplo. Hombre, ¿qué más podía hacer? Dime. Es un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero yo soy taquero, pero si la gente no cree que soy taquero, o sea, es algo similar. Es un ejemplo quizás tonto, pero es para contextualizar más el tema. Sí. Sí, así es, hermano. Pues bueno. Está muy interesante que son pocas escrituras, pero como es la palabra de Dios, pues no ocupamos más de eso. No, con una escritura sacamos un tema, bueno, dijo la mosca, andamos arando. Pero bueno, sí. Muchas gracias, Nacho, en esta tarde por tu participación. Gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto del programa, de este video. Una vez más, compartan, suscríbanse, denle like, para que podamos seguir haciendo más grande esta comunidad, si le pudiéramos llamar de alguna manera. Y sin más ni más, Nacho, gracias por tu participación. Despídete de la gente. ¿Ya miras el tutorial de cómo despedirte? No, pues Dios les bendiga a todos y gracias por sus atenciones y estamos muy contentos haciendo esto, a ver si a ustedes también les gusta tanto como a mí. Oye, y qué feas esas personas que te dijeron que estabas feo, ¿verdad? O sea, las que dijeron que no, lástima que no podemos decir lo mismo. Ah, sí. Oye, es cuando se casó mi hija, la última, se casó con un capitán y hicieron unas invitaciones, tú sabes, ahí vienen las fotos. Y ya la vi, la foto, y le dije al yerno, le dije, pues la verdad, aquí la única bonita es mi hija. Dijo, pues así debería de ser, ¿no? Dijo, pues sí, feo que tuviera bonito él, y entonces sí. Bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto. Si llegó hasta este punto, se rió con nosotros también. Gracias a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Shalom.